El vestido de novia apretaba a Evelyn Sinclair como si fuera una soga. Inmóvil frente al espejo manchado de su improvisado cuarto en el fuerte Laram, observaba cómo sus dedos temblorosos alisaban arrugas inexistentes del satén importado. Afuera los invitados se reunían para lo que su padre llamaba la alianza fronteriza de la década. Para ella no era más que su ejecución. No una esposa pensaba con amargura, sino mercancía. Vendida y entregada. El pecho le ardía con cada respiro entrecortado. 23 años de crianza refinada en Boston habían servido solo para este instante, la culminación de las ambiciones paternas selladas con el cuerpo y el futuro de su hija. En el altar esperaba Charles Wentworth, un hombre cuyas cartas hablaban con elocuencia de negocios y expansión de tierras, pero jamás de afecto o de calor humano. La lona de la tienda se abrió de golpe. Maxwell Sinclair entró con su mirada calculadora evaluándola como a una yegua en subasta. «Serás una buena adquisición para la empresa Wentworth», dijo ajustándose la corbata en su espejo. «Charles controla la mitad del comercio de pieles hasta Canadá. Con este matrimonio, nuestro apellido será respetado en todo el territorio». «¿Y mi felicidad, padre?» La pregunta escapó antes de que pudiera morderse la lengua. Los ojos de él se endurecieron al instante. «La felicidad es un capricho infantil. Has disfrutado lujos por los que muchas matarían». Miró con fastidio su reloj de bolsillo. «La capilla está llena de todos los hombres influyentes en 50 millas a la redonda. No me avergüences con tus sentimentalismos». Cuando le ofreció el brazo la mente de Evelyn, buscó salidas desesperadas, cada una más imposible que la anterior. El desierto más allá del fuerte significaba muerte segura para una mujer sola. En el asentamiento no tenía aliados. Estaba atrapada como si ya llevara cadenas. Tomó el brazo de su padre, la sonrisa convertida en máscara quebradiza. «Sí, padre». La pequeña capilla brillaba con rostros iluminados por lámparas, mientras los músicos comenzaban la marcha nupcial. En el altar, Charles Wentworth lucía atractivo a la manera de los depredadores, traje caro, porte impecable, riqueza y poder escritos en cada gesto. Su sonrisa no alcanzaba los ojos cuando ella se acercó. A 3 pasos del altar el mundo estalló. Las paredes de lona se abrieron cuando irrumpieron guerreros a caballo con gritos de guerra, destrozando la atmósfera solemne. Silbaban las flechas sobre las cabezas. El ministro dejó la Biblia a medio rezo. Los invitados huyeron volcándose sillas en el pánico. «Salvajes», gritó alguien mientras los soldados buscaban torpemente sus armas. Evelyn quedó inmóvil, incapaz de comprender el caos. Su padre alcanzó a sacar la pistola, pero cayó con una flecha clavada en el hombro. Charles la sujetó del brazo con dedos que le hicieron daño, arrastrándola hacia el muro interior del fuerte. «Agáchate», ordenó empujándola con tal fuerza que cayó de rodillas. Entre el humo lo vio alto y poderoso sobre un caballo manchado, el cabello negro, ondeando como estandarte de guerra. Una cicatriz recorría su rostro desde la sien hasta la mandíbula, dándole un aire fiero. Sus miradas se cruzaron sobre la capilla en llamas. Y en ese instante suspendido, Evelyn se sintió vista por primera vez no como propiedad, sino como persona. El guerrero espoleó directo hacia ellos, esquivando balas con gracia sobrenatural. Charles levantó su pistola, pero una flecha se la derribó antes de que disparara. El arma cayó inútil a la tierra. «Aléjate», gruñó Charles sacando otra pistola. Demasiado tarde. Unas manos firmes rodearon la cintura de Evelyn, levantándola con facilidad. El mundo se inclinó cuando la subieron al caballo, su cuerpo contra un pecho que olía a cuero y salvia. El brazo del guerrero la sujetó mientras atravesaban la puerta en llamas del asentamiento. «¡Suéltame!». Golpeó su pecho con los puños, atrapada entre el terror y algo parecido a la esperanza. La voz del hombre llegó baja a su oído. «Quietecita o caerás». Detrás, la voz enfurecida de Charles se alzó con el viento. $1000 al que la traiga de vuelta. «Viva o muerta. Viva o muerta». El hielo le recorrió la sangre. Para su prometido no era más que una posesión valiosa pero reemplazable. Cabalgaron hacia la oscuridad otros guerreros, flanqueándolos como sombras. El viento secó sus lágrimas.
A medida que se internaban en tierras prohibidas para ella desde niña, su cuerpo se quejaba del ritmo implacable. Pero cada milla la alejaba de las ataduras invisibles que la asfixiaban desde la infancia. El amanecer pintaba el cielo cuando alcanzaron una colina que dominaba un valle con un gran campamento contra los riscos. Su captor habló en un inglés claro aunque con acento. «Me llamo Chayton. Ya estás a salvo de ese hombre». Evelyn casi rió. «¿Segura? Me has raptado con flechas. Mi padre te perseguirá hasta el fin del mundo. Ese hombre te encadenaría como esposa. Lo he observado. Cambia whisky envenenado por pieles. Ordena disparar a nuestros niños por diversión». Su voz se endureció. «Tu padre vende armas a quienes asesinan a nuestras mujeres. No sabes nada de ellos», replicó Evelyn, aunque la memoria la traicionaba Charles, azotando a su caballo hasta sangrar hablando de los nativos como estorbos. «Sé suficiente», contestó Chayton, la cicatriz marcando su mandíbula. «Ahora aprenderás la verdad, no las mentiras del hombre blanco». Un anciano se acercó al desmontar su rostro tan áspero como las montañas. Habló rápido en lengua lakota a Chayton, mirándola de reojo. «Mi abuelo, el jefe Maca, pregunta por qué traigo a una mujer blanca vestida de novia. Dile que yo no elegí ese matrimonio», respondió Evelyn, sorprendida por su propia sinceridad. «Lo arreglaron sin mi consentimiento». Al oír la traducción, el anciano asintió. «Te quedarás en la choza de mi madre. No eres prisionera, pero no puedes marcharte. Vagando sola aquí solo hallarías la muerte». Una mujer de cabellos plateados se acercó su expresión neutral e hizo señas a Evelyn para seguirla. Dentro de la choza le entregó un vestido de gamuza suave, indicándole que se deshiciera del traje de novia rasgado. El orgullo luchó con la necesidad hasta que se despojó del satén y encaje que simbolizaban lo que dejaba atrás. Al salir, Chayton la esperaba. La luz del día revelaba en sus ojos ámbar un cansancio mezclado con inteligencia. «¿Por qué yo?», preguntó Evelyn sin rodeos. «De todos los que había en el fuerte, ¿por qué llevarme a mí?». Algo pasó fugaz por su rostro. Un recuerdo escondido. «Hay respuestas que deben ganarse, no regalarse», señaló el centro del campamento. «Ven, debes comer». Los días se fueron difuminando mientras Evelyn se adaptaba a la vida entre los Lakota. La madre de Chayton Wiwi poco a poco dejó de mostrarse distante y comenzó a enseñarle a Evelyn oficios prácticos, usando gestos y las pocas palabras que ella iba aprendiendo. Chayton, en cambio, seguía siendo un misterio. Pasaba largas temporadas ausente en partidas de caza o exploración. Cuando estaba en el campamento, la observaba con una intensidad que erizaba la piel de Evelyn. Al octavo día, jinetes llegaron con noticias urgentes. De inmediato el campamento se volvió un torbellino, gente recogiendo pertenencias, preparando caballos, niños llorando. «¿Qué pasa?», preguntó Evelyn mientras Chayton le tendía un caballo. «Tu prometido viene con asesinos contratados. Debemos movernos». Charles. El nombre ya le sabía amargo. ¿Cómo había logrado encontrarlos tan pronto? El dinero compra muchos ojos. Sus manos firmes la sostuvieron de la cintura para ayudarla a montar. Sus rastreadores toman cabelleras por oro, queman aldeas solo por diversión. Cabalgaron hacia el norte y oeste durante 3 días, internándose en las colinas negras. En la cuarta noche, Evelyn escuchó una fuerte discusión entre Chayton y otros guerreros. Aunque no entendía las palabras, el tono no dejaba duda. Desacuerdo, enojo, decisión forzada. Un nombre se repetía una y otra vez. Macawi. Pasada la medianoche, una mano la despertó suavemente. Chayton se arrodillaba a su lado con un dedo en los labios. «Ven», susurró. Con el corazón desbocado, Evelyn lo siguió entre las sombras del campamento dormido, hasta donde esperaban 2 caballos. «¿Por qué ahora?», murmuró, mientras él la ayudaba a montar. «Algunos creen que traes mala suerte, que tu presencia atrae a los enemigos». Cabalgaban bajo la luz de la luna, siguiendo senderos de caza entre la sierra hasta llegar a un cañón estrecho. «Aquí pasaremos la noche», explicó él, encendiendo un pequeño fuego. «Mañana giramos hacia el este». La palabra se atascó en la garganta de Evelyn. «Me llevas de regreso, no a tu prometido». «Nunca con él». Se quedó mirando las llamas.
Te llevaré a un puesto de comercio. Allí una mujer ayuda a las fugitivas a comenzar de nuevo. ¿Por qué ayudarme?, preguntó Evelyn confundida. A la luz del fuego, las cicatrices de Chayton parecían contar historias propias. No te tomé para hacerte cautiva. Te tomé porque nadie debería ser entregado en matrimonio como si fuera una vaca de feria. Alzó los ojos y se clavó en los de ella. Hasta entre enemigos debe haber honor. El nombre surgió en la mente de Evelyn. ¿Quién es Macaulay? Todo el cuerpo de Chayton se tensó, su expresión. Se cerró como una puerta. Debes dormir. Mañana será un viaje largo. El amanecer llegó con estruendo de balas. Evelyn despertó de golpe cuando los proyectiles destrozaron rocas en la entrada del cañón. Chayton ya estaba listo, arco en mano, empujándola hacia los caballos. Los hombres de Charles siseó tensando la cuerda. Nos encontraron. Montaron deprisa, subiendo por un sendero casi invisible junto a la pared del cañón. El polvo se levantaba a su alrededor con cada disparo. Evelyn volteó y vio a 4 jinetes entrando con rifles preparados. Uno llevaba un sombrero familiar. Samuel Fletcher, el principal rastreador de Charles, famoso por devolver fugitivos a cualquier costo. Evelyn comprendió en voz alta: mandó rastreadores, no soldados. No quiere que el ejército sepa que desaparecí. Chayton asintió sombrío. Porque las mujeres muertas no hablan. Tu prometido teme lo que puedas contar si llegas a un poblado. El puesto de comercio. Quizá lo alcances. Yo los distraeré. Tú sigue hacia el este. Persigue el sol naciente hasta el río y luego al norte. Pregunta por la viuda Callahan. El miedo le apretaba el pecho. No conozco estas tierras. Moriré sola. Entonces elige volver con el hombre que te compraría como cosa o confiar en ti misma para hallar la libertad. Le puso en la mano un pequeño cuchillo de mango de hueso. Mi primer cuchillo de caza. Que te sirva bien. Antes de que ella pudiera protestar, giró su caballo hacia el sur, mostrándose abiertamente para atraer a los perseguidores. 3 jinetes se lanzaron tras él, pero Fletcher dudó, olfateando la ladera hasta ver la silueta de Evelyn. Ella hundió los talones en su montura, que respondió con fuerza corriendo entre las piedras. Durante horas cabalgó hacia el este, deteniéndose solo lo indispensable. A media tarde, nubes negras se amontonaron presagiando tormenta. Sin refugio a la vista, siguió hasta que el aguacero la alcanzó. Rayos desgarraban el cielo. Un estallido ensordecedor hizo que su caballo se encabritara y la arrojara al suelo lodoso antes de huir. El dolor la atravesó al intentar ponerse en pie. No era fractura, pero sí un esguince. En un paraje tan remoto, eso equivalía a sentencia, pero algo terco dentro de ella se negó a rendirse. Con el cuchillo de Chayton cortó ramas de pino para improvisar techo. Recordó a Wiwi, mostrándole cómo hallar corteza seca incluso bajo lluvia. Tras casi una hora de esfuerzo doloroso, consiguió encender un fuego pequeño y lo protegió con empeño feroz. El segundo día de marcha le trajo ampollas y cansancio. Al coronar una colina solo vio praderas interminables, sin rastro del río prometido. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo llorando de rabia. Una sombra oscureció su rostro. Al alzar la vista vio el cañón de un rifle. «Vaya, vaya», murmuró Samuel Fletcher, con su cara curtida torcida en una sonrisa helada. Al patrón le encantará que haya encontrado a su novia. La mano de Evelyn buscó el cuchillo escondido, pero Fletcher notó el movimiento y le pateó el brazo. El arma cayó al pasto mientras él la levantaba de un tirón. «Nada de eso, señorita Sinclair. El señor Wentworth paga buen dinero por su regreso». Le ató las manos con tiras de cuero hasta que jadeó de dolor, aunque no especificó en qué estado debía entregarla. Sus ojos la recorrieron con repugnante descaro. Ya casi llegaban a su caballo cuando un silbido cortó el aire, y Fletcher se estremeció. Una flecha sobresalía de su hombro. Chayton emergió de la hierba alta a 20 metros con otra flecha preparada. «¡Suéltala!». Fletcher empujó a Evelyn y disparó a ciegas. El tiro falló mientras Chayton se lanzaba a cubrirse, respondiendo con precisión mortal. La segunda flecha le atravesó el pecho, haciéndolo retroceder antes de caer.
Volviste, susurró Evelyn, mientras él cortaba sus ataduras. Nunca me fui. Recuperó el cuchillo de la hierba y se lo devolvió. Te seguí durante la tormenta. Juntos avanzaron hacia el este, llegando al río al anochecer. El puesto de la viuda Callahan resultó ser una sólida construcción de troncos junto a la curva del río. La propia viuda, una irlandesa imponente con el cabello rojizo surcado de canas, los recibió levantando una escopeta hasta que reconoció a Chayton. «Me traes otro perdido, ¿verdad?», dijo bajando el arma. Sus ojos astutos recorrieron a Evelyn de arriba abajo en un instante. «Esta tiene clase. Pan de Boston, si no me equivoco. Evelyn Sinclair». Chayton la presentó como la prometida de Charles Wentworth. El gesto de la viuda se ensombreció al instante. «Wentworth, esa cría del demonio», escupió al suelo. «Aquí estarás a salvo, muchacha. Por ahora. Aunque hoy en día la palabra seguro ya casi no significa nada». Mientras compartían un guiso de venado, la viuda Callahan explicó cómo funcionaba su supuesto refugio para quienes huían de situaciones imposibles. «En menos de una semana podrás embarcar en un barco fluvial rumbo a San Luis», le dijo a Evelyn. «Desde allí tal vez Chicago o más al este». La promesa de libertad debería haber llenado a Evelyn de alivio, pero en vez de eso miró a Chayton, sentado en silencio junto al fuego. «¿Y qué pasará con los Lakota, con la gente de Chayton? Lo mismo que a todos los que se interponen en el camino del progreso», respondió la viuda con gravedad. «A menos que algo cambie en Washington». Esa noche, incapaz de dormir, Evelyn salió al corral. Encontró a Chayton apoyado en la valla contemplando las estrellas. «¿Quién es Macaulay?», preguntó suavemente. Oí el nombre durante la discusión en el campamento. Él guardó silencio tanto rato que pensó que no contestaría. Finalmente habló, y su voz arrastraba la carga de un recuerdo doloroso. «Cuando tenía 10 años, soldados viejos llegaron a nuestra aldea, mientras los guerreros cazaban. Quemaron los tipis, mataron a los ancianos, se llevaron a algunos niños». Sus dedos recorrieron la cicatriz de su rostro. Entre ellos estaba mi hermana. Evelyn comprendió de golpe. «Macaulay. Pensaste que podía estar viva en el fuerte. Escuché rumores de una mujer nativa viviendo como esposa cautiva de un traidor. Fui a ver. No era ella. Pero entonces te vi a ti de pie como prisionera, ante tu hoguera de matrimonio. Miedo en tus ojos, pero también fuerza. No podía dejarte en ese destino». Evelyn, movida por un impulso, tocó su brazo. «Gracias por ayudarme». El gesto quedó suspendido entre los dos, pequeño pero enorme, hasta que Chayton cubrió su mano con la suya. Un calor inesperado recorrió las venas de ella. El momento se rompió con el ruido lejano de cascos. Muchos caballos acercándose a toda prisa. Chayton se tensó jalando a Evelyn hacia la cabaña. Jinetes, varios. La viuda Callahan los recibió en la puerta, escopeta en mano. «Entren los dos. Hay un sótano bajo la bodega». «¿Quién es?», preguntó Evelyn con el corazón desbocado. Nadie viaja en grupos tan grandes con buenas intenciones después del anochecer. La viuda revisó el arma con gesto sombrío. Apenas alcanzaron la bodega cuando comenzaron los disparos. Las balas astillaban la madera mientras la viuda empujaba a ambos hacia la trampilla. «Vayan», ordenó. «Yo los detengo». El sótano era reducido con olor a tierra, papas y conservas. Desde arriba, escucharon 2 estampidos de la escopeta, antes de que una voz masculina gritara: «Sabemos que escondes fugitivos, Callahan. Entréganos a la chica y al indio y podrás vivir». «Charles Wentworth», murmuró Chayton, apretando la mano de Evelyn en la oscuridad. «No escondo a nadie que no pague», respondió la viuda a gritos. «Salgan de mi propiedad, antes de que meta más plomo en sus hombres». La contestación fue una lluvia de disparos. Cristales rotos, maderas astilladas, y después un sonido que heló la sangre de Evelyn. El grito de dolor de la viuda, seguido por voces masculinas victoriosas entrando en la cabaña. «Revisen todo, encuéntrenlos». La voz de mando de Charles retumbó clara bajo el suelo. «Quemen este lugar si es necesario».
Chayton corrió una viga y reveló un compartimento secreto con 2 pistolas y munición. Entregó una a Evelyn, sus ojos preguntando. Ella la tomó sin dudar, revisando la carga como su padre le había enseñado. «No podemos dejar que la maten», susurró Evelyn. «2 armas contra tantos no son buenas probabilidades», contestó él con frialdad. Un golpe y un quejido dejaron claro que la viuda aún vivía aunque maltratada. Evelyn apretó la mandíbula. «Tengo un plan, pero deberás seguirme». Empujó la trampilla y gritó: «Charles, soy Evelyn. No la lastimen». El silencio cayó de golpe. La voz de Charles llegó suave y controlada, la misma que recitaba versos en las cenas de su padre, mientras negociaba precios que mataban de hambre a los cazadores nativos. «Evelyn, querida, gracias a Dios te encontramos. Sal despacio donde pueda verte». Ella emergió con las manos en alto, dejando a Chayton oculto abajo. 6 hombres llenaban la sala, todos armados, rodeando a la viuda ensangrentada del hombro. Charles estaba junto a la chimenea, impecable a pesar de las semanas de campaña. Su sonrisa no alcanzaba a sus ojos fríos. «Mi valiente prometida», dijo avanzando para tomarle las manos. «Lo que esos salvajes te hicieron debe haber sido insoportable». Miró su vestido indígena con desprecio. «Pero ya estás a salvo. Regresaremos al fuerte de inmediato». «¿Dónde está mi padre?», preguntó ella con voz más firme de lo que sentía. «Recuperándose de su herida, ansioso por tu regreso». El pulgar de Charles acarició su muñeca en un gesto que pretendía consuelo, pero solo la repugnó. «Naturalmente nuestra boda se pospondrá hasta que sanes de esta prueba». Evelyn señaló con la cabeza al grupo de hombres toscos. «No son soldados, lo noto». La sonrisa de Charles se tensó apenas. «El ejército es lento para asuntos personales. Estos son contratistas independientes, cazadores de recompensas, expertos en rastreo. Mercenarios». La viuda Callahan escupió recibiendo un brutal golpe del más cercano. «Cállate, bruja metiche», gruñó el hombre. «Señor Wentworth, deberíamos quemar este sitio. Lleva años ocultando fugitivos». Charles pareció pensarlo. «Tal vez. ¿Dónde está el salvaje que robó a mi prometida? Nuestro negocio no termina sin él». Muerto, mintió Evelyn con naturalidad. «Fletcher lo mató antes de hallarme. Una lástima». Charles no parecía triste, aunque la ausencia de Fletcher sugiere lo contrario. Miró a sus hombres. «Revisen todo». 2 se encaminaron hacia la bodega y Evelyn actuó. «Charles, ¿podría hablar con usted en privado? Hay cosas que supe durante mi cautiverio. Cosas del territorio Lakota que le interesarán, vetas de oro, que mantienen ocultas». La codicia se encendió en sus ojos. «Por supuesto». Hizo un gesto a sus hombres. «Déjenos». «Vigilen afuera». Cuando quedaron solo Charles, Evelyn y la viuda herida, él cambió de tono. La sujetó del brazo con fuerza dolorosa. «Ahora dime, ¿dónde está el indio? Y ahórrame las mentiras». Fletcher jamás hubiera abandonado a su presa. «Me estás lastimando». «Charles», dijo Evelyn en voz alta, «sufrirás mucho más si no dices la verdad. Quizá encerrada un tiempo en el fuerte recuperes tus modales». La trampilla se abrió de golpe y Chayton emergió con la pistola apuntando directo a la cabeza de Charles. «¡Suéltala!». La reacción de Charles fue inmediata. Jaló a Evelyn contra su pecho, sacando su pistola y apretándola contra su sien. «Suelta tu arma o ella muere». «No puedes disparar a los 2 antes de que yo la mate», dijo con frialdad. «Cierto», reconoció Chayton, «pero yo solo necesito dispararte a ti». Su puntería nunca vaciló, apuntando al estrecho ángulo de la cabeza de Charles, visible detrás de Evelyn. La viuda Callahan aprovechó el instante y lanzó su cuchillo con sorprendente precisión. La hoja se clavó en el muslo de Charles, arrancándole un alarido y aflojando lo suficiente el agarre. Evelyn hundió el codo en su estómago y se zafó justo cuando Chayton disparaba. La bala rozó el hombro de Charles, que retrocedió tambaleando. Evelyn recogió la pistola caída y la apuntó contra Charles, que ahora acorralado sangraba a través de su elegante ropa. Afuera los mercenarios gritaban alertados por el disparo. «Se acabó, Charles», dijo ella con voz helada. «Haz que se retiren». Charles
Rió con amargura. Mujer estúpida. No tienes idea de lo que está en juego. El gobierno ha prometido millones en contratos para asegurar este territorio, ventas de rifles, construcción de fuertes rutas de abasto. Tu padre y yo íbamos a hacer fortunas cuando el problema indio quedara resuelto para siempre. El problema indio, repitió Evelyn con asco en la garganta. El progreso exige sacrificios, respondió él con desprecio. Los que no se adaptan deben hacerse a un lado. Ordena a tus hombres retirarse, exigió Chayton, ayudando a la viuda a levantarse. Charles soltó una carcajada. ¿Y por qué habría de hacerlo son más que ustedes? En cualquier momento entrarán a la cabaña y acabarán con todos. Una sonrisa extraña asomó en los labios de Chayton. Escucha. En el silencio repentino se oyó gritos de guerra a lo lejos, cada vez más cerca. Los mercenarios pasaron de seguros a confundidos, luego a aterrados. Mi gente no me ha abandonado, dijo Chayton en voz baja. Nos siguieron de cerca cuidándonos. El rostro de Charles perdió color mientras afuera estallaban disparos. De pronto se lanzó no contra Chayton, sino contra Evelyn. Fue su error final. Las lecciones de tiro de su padre le sirvieron cuando apretó el gatillo, la bala le dio de lleno en el pecho. Charles pareció sorprendido mientras caía la mano intentando contener la mancha roja que se extendía. Elegiste a ellos sobre los tuyos. Elegí la libertad sobre la tiranía, corrigió Evelyn, observando cómo la vida se apagaba en sus ojos con menos remordimiento del que habría imaginado. Afuera el tiroteo se intensificó y luego se extinguió. Guerreros Lakota irrumpieron por la puerta encabezados por el propio jefe Maca. Miraron la escena Charles, muerto en el suelo, la viuda Callahan, herida pero viva, y Chayton y Evelyn juntos aún con las armas listas. Parece, dijo el jefe a través de la traducción de Chayton, que mi nieto ha encontrado una mujer con espíritu semejante al suyo. El peligro inmediato había pasado, aunque todos sabían que la muerte de Charles traería investigaciones y quizás represalias militares. Evelyn enfrentaba una decisión: volver a la civilización e intentar explicar lo inexplicable, o seguir a Chayton con su pueblo. La elección llegó más fácil de lo esperado. Quiero comprender sus costumbres, le dijo a Chayton mientras se preparaban para partir. Si tu gente me acepta. El jefe Maca la observó pensativo antes de hablar. La mujer que mata a su enemigo para defender a los nuestros tiene derecho a caminar nuestro sendero, dijo a través de Chayton, pero ese camino no será sencillo. Viajaron al norte y al oeste durante días más profundo en las colinas negras de lo que Evelyn había ido jamás. El nuevo campamento se hallaba oculto en un valle protegido por formaciones naturales y senderos escondidos. El invierno llegó con brutal rapidez, y en esas noches largas el vínculo entre Evelyn y Chayton se fortaleció. Con la llegada de la primavera, intercambiaron votos bajo la tradición Lakota con el jefe Maca, bendiciendo la unión ante toda la tribu. Pero la paz no duró. 6 semanas después de su matrimonio, exploradores regresaron con noticias inquietantes. Enfermedades extrañas barrían campamentos Lakota cerca de Fuerte Laram, afectando solo a los nativos. La viuda Callahan confirmó sus peores temores en su siguiente visita. Viruela dijo con gravedad. Pero hay algo raro. Es demasiado específica en a quién golpea. Charles hablaba de resolver el problema indio de manera definitiva, recordó Evelyn con creciente horror. ¿Y si puso algo en marcha antes de morir? El rostro de la viuda se ensombreció. Mantas. Wentworth controlaba la mayoría de las mercancías que entraban al territorio. Si distribuyó piezas infectadas solo a comunidades nativas... Debemos advertirles, insistió Evelyn, con el corazón encogido. Ya se está expandiendo, replicó la viuda. 3 aldeas reportan brotes. Esa noche el consejo se reunió a debatir. Evelyn escuchó comprendiendo más de lo que nadie suponía. Cuando el diálogo quedó en punto muerto, dio un paso al frente, un acto sin precedentes para una mujer blanca. Tal vez yo sepa cómo detener esto, dijo en Lakota esforzado. La compañía de mi padre envía medicinas. Wentworth no pudo planear esto solo. Mi padre debió estar implicado. El jefe Maca la miró fijo. ¿Crees que tu padre está involucrado? No lo sé, admitió ella.
pero sé cómo descubrirlo. Y si lo está, puedo acceder a sus registros, a sus almacenes. Podemos saber qué cargamentos están contaminados. Avisar antes de que mueran más. ¿Sugieres volver al fuerte?, preguntó Chayton con gesto preocupado. Tras matar a Wentworth, estarías en peligro. Nadie me vio disparar salvo sus hombres, y todos cayeron en la lucha. Para el mundo sigo cautiva o muerta. Si regreso alegando haber escapado, puedo entrar. Al amanecer ya había un plan arriesgado. Evelyn volvería a Fuerte Laram, fingiendo haber escapado de sus captores. Una vez dentro, accedería a los papeles de su padre y descubriría qué envíos estaban contaminados. Chayton y 3 guerreros la acompañarían hasta el límite del territorio, esperando a que cumpliera su misión. Es demasiado peligroso, le advirtió Chayton en privado. Si me descubren. La gente está muriendo, lo interrumpió Evelyn. Tu gente. No puedo quedarme de brazos cruzados. Viajaron 4 días evitando caminos principales, moviéndose casi siempre de noche. Al llegar a las colinas frente al fuerte, Evelyn se cambió a ropas desgastadas que la viuda le había dado. Se ensució el rostro y los brazos enredó su cabello hasta parecer una mujer que había sufrido semanas de penurias. 3 días, dijo Chayton, antes de separarse. Si no regresas al tercer atardecer, iremos por ti. Volveré, prometió ella sorprendida por la intensidad de su mirada protectora. Él le acarició la mejilla con suavidad. Llevas mi corazón contigo. Devuélvelo sano. El beso que compartieron fue breve pero cargado de lo que no se podía decir. Evelyn inició su descenso tambaleante hacia el fuerte representando a la víctima escapada. Los soldados la vieron a mitad de la bajada, corriendo a socorrer a la que parecía una mujer blanca deshecha. En menos de 1 hora estaba en la oficina del comandante del fuerte, arropada en una manta tomando té y contando una historia cuidadosamente inventada. Señorita Sinclair ha pasado por una terrible prueba, dijo el coronel Harrison con simpatía. Su padre estará feliz de verla viva. Ha estado inconsolable desde tu secuestro. Mi padre está aquí, dijo el coronel. Mi padre, preguntó Evelyn, la sorpresa sincera en su voz. Llegó hace 2 semanas con suministros médicos. El territorio ha sido golpeado fuerte por brotes de enfermedades. El semblante del coronel se volvió sombrío, sobre todo en los asentamientos de nativos. Algunos dicen que es providencia divina despejando el camino para la civilización. Evelyn contuvo el asco. Puedo ver a mi padre de inmediato. Por supuesto. Supervisa la distribución de medicinas en el puesto de intercambio. El rostro de Maxwell Sinclair perdió color cuando Evelyn entró a su oficina. Se levantó lentamente del escritorio con papeles esparcidos delante. Evelyn. Dios mío. ¿Eres realmente tú? Ella permitió que la abrazara conteniendo la repulsión, mientras fingía ser la hija agradecida. Padre, he pasado por cosas terribles, murmuró dejando que las lágrimas corrieran, aunque no por lo que él pensaba. Mi pobre niña, la consoló guiándola a una silla. Cuando me dijeron que Wentworth había muerto tratando de rescatarte, temí lo peor. ¿Charles está muerto?, preguntó fingiendo espanto. ¿Asesinado por ese demonio Lakota que te raptó?, confirmó Maxwell con dureza en el rostro. Pero les estamos haciendo pagar, a todos y cada uno. ¿Qué quiere decir?, preguntó Evelyn con cautela. La sonrisa de Maxwell le heló la sangre. Digamos que nuestro negocio de medicinas ha encontrado un nuevo uso. Esos salvajes no estorbarán mucho más los esfuerzos de colonización. El horror la recorrió entera. Los brotes de viruela. Lamentables pero necesarios. Fue idea de Wentworth, al principio brillante en realidad. Mercancías contaminadas distribuidas solo en los campamentos indios. Le dio una palmada a su mano. No te preocupes por esas cosas. Estás a salvo ahora. Cuando te recuperes volveremos a Boston. Claro, padre, respondió con una sonrisa forzada. Estoy tan agotada. ¿Podría descansar en sus habitaciones? Desde luego, hija mía. Tengo inventario que revisar. Estas medicinas deben salir mañana.
Sola en los aposentos de su padre, Evelyn actuó rápido. Revisó el portafolio primero y halló correspondencia que confirmaba sus peores temores. Un plan deliberado para distribuir mantas y ropa infectadas con viruela a campamentos Lakota, organizado por Charles Wentworth y Maxwell. Las medicinas eran falsos remedios patentados placebos, destinados a aparentar ayuda, mientras aseguraban el máximo de muertes. Anotó números de almacenes y detalles de envíos. Luego siguió buscando hasta hallar una lista de despachos militares que apoyaban una campaña contra elementos hostiles en las colinas negras dentro de un mes. El blanco principal estaba marcado con claridad el valle oculto del jefe Maca. Alguien los había delatado. ¿Quién? Pocos fuera de la tribu conocían la ubicación. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar un nombre: Macawi, la hermana perdida de Chayton. Uno de los documentos hablaba de un informante nativo M que había brindado datos valiosos. Pasos en el pasillo la obligaron a reordenar todo con prisa. El médico del fuerte entró sin tocar un hombre delgado con gafas y ceño perpetuo. «Señorita Sinclair, soy el Dr. Whitman. Entiendo que ha pasado por un calvario». El examen fue breve, casi de rutina. Al irse, prometió volver con sedantes. Evelyn esperó apenas unos minutos antes de escabullirse. La oscuridad de la noche le dio cobertura mientras avanzaba hacia los almacenes. Encontrar las mercancías contaminadas tardó más de lo previsto. Estaban separadas bajo llave en un cuarto marcado «Cuarentena, investigación de cólera». Usando un pasador como ganzúa, habilidad aprendida de Wee Evelyn, forzó la cerradura. Dentro, cajones de mantas, ropa y mercancías de trueque, cada uno etiquetado con destino específico a campamentos. En una esquina, algo aún peor, barriles de agua destinados a arroyos cerca de asentamientos Lakota. Planeaban envenenar las fuentes de agua. Evelyn tomó muestras, las envolvió en tela engrasada y las escondió en su vestido. También tomó un libro de registros con fechas y destinos, prueba clara de guerra biológica deliberada. Mientras cerraba la puerta con cuidado, una voz la paralizó. Esperaba que mi información fuera falsa. Maxwell Sinclair salió de las sombras, pistola en mano. Que mi propia hija no fuera capaz de traicionar a su sangre, a su raza. Evelyn se irguió. Estás cometiendo genocidio propagando enfermedad entre inocentes mujeres y niños. Sacrificios necesarios para el progreso, respondió con voz fría y calculada. La frontera no puede avanzar mientras esos primitivos ocupen tierras valiosas. Tu amante no es más que un asesino y tú eres una traidora. Hizo un gesto con el arma. Camina. Al coronel Harrison le interesará saber cómo la asesina de Charles Wentworth regresó a espiar para sus amigos salvajes. La mente de Evelyn trabajaba a toda prisa. No tienes pruebas de que yo matara a Charles. No necesito pruebas, solo tu confesión bajo presión. Su sonrisa no alcanzó los ojos. Los sedantes del médico soltarán tu lengua antes de tu horca. La empujó hacia la comandancia, el arma oculta pero clavada en sus costillas. Atravesaban el patio cuando una flecha silbó en la oscuridad, clavándose en el brazo de Maxwell. Gritó la pistola, disparándose al suelo mientras trastabillaba. Más flechas siguieron creando caos entre los centinelas que dieron la alarma. Chayton emergió de las sombras tomando la mano de Evelyn. Ahora urgió arrastrándola hacia la muralla trasera, del fuerte donde colgaba una cuerda. ¿Cómo supiste?, jadeó ella al correr. Nunca confío en la palabra 3 días cuando se trata de ti, respondió con severidad. Encuentras problemas demasiado fácil. Los guardias gritaban detrás, linternas danzando mientras soldados salían de los barracones. Balas silbaban levantando tierra a sus pies. En la muralla Chayton la impulsó primero. Mientras trepaba, Evelyn alcanzó a ver a su padre levantarse la manga ensangrentada. «¡Mátenlos a los dos!», rugió Maxwell, su fachada refinada rota por la furia. Chayton subió tras ella mientras las descargas retumbaban abajo. Saltaron al otro lado, astillas cayendo a su alrededor. Afuera los esperaba un guerrero con caballos listos. Montaron y cabalgaron en la noche mientras las alarmas resonaban tras ellos. Encontré pruebas, jadeó Evelyn, cuando por fin estuvieron a salvo, el corazón aún desbocado. Documentos de la infección deliberada. Y peor, saben dónde está el valle oculto.
Hay un traidor. El rostro de Chayton se endureció. ¿Quién? No lo sé con certeza, pero los papeles mencionan a alguien llamado M. Temí a Macawy, terminó él con voz hueca. ¿Y hermana? ¿Es posible que esté viva trabajando con ellos? El dolor se dibujó en sus facciones. Ya no sé qué creer. Cabalgaban sin descanso durante la noche, cambiando a caballos frescos, donde los otros guerreros de Chayton aguardaban. Al amanecer habían avanzado una gran distancia, pero a media mañana, exploradores los interceptaron con noticias funestas. Soldados habían salido del fuerte Laram, en gran número marchando directo hacia el valle oculto. Alguien los guiaba por senderos secretos. Llegarán antes que nosotros. La desesperación se asomó en la voz de Chayton. Debemos hallar otro camino. Evelyn estudió el tosco mapa que un guerrero trazó en la tierra. Aquí señaló a un paso angosto. Si tomamos esta ruta, quizá podamos adelantarlos. Ese paso es mortal, objetó un anciano. Muchos han muerto al intentar cruzarlo. Entonces morimos en el intento, decidió Chayton. O nuestro pueblo muere esperando. El sendero tenía fama bien ganada, apenas lo bastante ancho para un jinete pegado a precipicios que caían cientos de metros sobre rocas afiladas. Las lluvias recientes lo habían vuelto inestable con piedras que cedían bajo los cascos. El caballo de un guerrero perdió pie arrastrando jinete y montura al abismo, entre gritos desgarradores que resonaron en el cañón. Aún con la tragedia avanzaron hasta salir del paso antes que las tropas. Llegaron al valle oculto por la tarde lanzando señales de humo para dar la alarma. El campamento se agitó, desmontaban tipis, ataban pertenencias, reunían niños. El jefe Macá escuchó el informe con semblante severo. Su rostro curtido apenas mostraba emoción, aunque sus ojos ardían con furia contenida. ¿Y creen que ese traidor los conduce ahora hasta aquí?, preguntó cuando Evelyn presentó las pruebas que había reunido. Sí, los documentos mencionan a alguien que coincide con la descripción de la hermana de Chayton. Dudó antes de añadir. Si está viva, puede que no ayude por voluntad propia. El jefe miró a los ancianos. Hay rumores. Una mujer retenida en el fuerte. Nativa vestida como blanca, siempre vigilada. Nunca se le permite hablar. La cabeza de Chayton se alzó de golpe. Lo sabían todo este tiempo, solo rumores, nieto. Nada seguro y ninguna forma de alcanzarla si en verdad existe. Un joven explorador irrumpió sin aliento. Vienen soldados, muchos soldados a menos de una hora. La evacuación se aceleró. Pero Evelyn leyó la verdad en los ojos de Chayton. No lograrían mover a todos menos a ancianos y niños pequeños. Serían atrapados indefensos. Hay otra manera, dijo ella de pronto. Déjenme ir. Tengo pruebas de lo que mi padre y Wentworth planearon. Si llego al oficial al mando y le muestro estos documentos, quizá escuche. Te ahorcarán como asesina de Wentworth, protestó Chayton. Solo mi padre sostiene eso y no tiene pruebas. Apretó el paquete envuelto en tela engrasada. Algunos hombres conservan conciencia incluso con uniforme. El jefe Macá la observó antes de asentir. El valor aparece en formas inesperadas. Ve pero no sola. Partieron juntos hasta la entrada del valle. Cuando Evelyn se dispuso a continuar a pie, Chayton le sujetó el brazo. Esto es una locura. Déjame ir yo. Te dispararán al verte, respondió ella con suavidad. El descenso le pareció interminable, cada paso un sueño oscuro. Evelyn aferraba sus pruebas repasando argumentos y plegarias que pudieran conmover a un coronel. Avistó la columna antes de que la vieran, caballería al frente, infantería detrás, carretas de suministros al final. A la cabeza cabalgaba el coronel Harrison, y junto a él, su padre con el brazo vendado pero erguido. Entre ambos, una mujer nativa en ropas de colona, su rostro un reflejo femenino de Chayton. Macawy viva tras tantos años. Pero algo no cuadraba, sus ojos. Estaban vacíos, sus movimientos rígidos. Evelyn vio a Maxwell inclinarse para susurrarle algo, y Macawy asintió lentamente como muñeca. Una certeza helada la golpeó. La estaban drogando. Evelyn salió al claro con las manos en alto. «Coronel Harrison, debo hablar con usted». La columna se detuvo, rifles alzados.
El rostro de Maxwell se torció de furia. «¡Dispárenle, es una traidora!». «Alto el fuego», ordenó Harrison mirando a Evelyn con desconcierto. «Señorita Sinclair, ¿qué significa esto?». «Tengo pruebas, coronel». Levantó su paquete. Evidencia de crímenes contra la humanidad cometidos bajo su mando. Infección deliberada de nativos con viruela. Guerra biológica sin autorización de ningún gobierno. El gesto de Harrison pasó de la duda a la alarma. Son acusaciones graves. Con pruebas documentadas, insistió Evelyn, avanzando pese a los rifles. Su nombre quedará manchado por esta atrocidad si continúa. «Está loca», gritó Maxwell. «Los salvajes la lavaron el cerebro». El coronel alzó la mano pidiendo silencio. «Los documentos pueden ser examinados, señor Sinclair», indicó a un ayudante. «Tome esos papeles». Mientras el joven oficial se acercaba, Evelyn fijó la mirada en Macaulay. Los ojos de la mujer vacilaban entre ella y las montañas, un destello de reconocimiento rompiendo la neblina de drogas. «Eres la hermana de Chayton», dijo Evelyn en voz baja mientras le entregaban el paquete al oficial. «Te buscó durante años». Un temblor recorrió la postura rígida de Macaulay. «Mi hermano vive», susurró apenas audible. «Y te espera». Lo que iba a decir quedó interrumpido por el grito furioso de Maxwell. «Esto es absurdo. Estamos perdiendo tiempo valioso». El coronel examinaba los papeles con gesto sombrío. «Órdenes de mercancías contaminadas. No llevan autorización militar». «No la requieren», replicó Maxwell con dureza. «Son transacciones privadas. Transacciones diseñadas para esparcir enfermedad», respondió Harrison, endureciendo el tono. «Si son auténticas, constituyen violaciones graves contra la conducta militar y la humanidad misma». Mientras la confrontación crecía, Evelyn notó un movimiento furtivo entre las filas, el Dr. Whitman, médico del fuerte. No se dirigía al coronel ni a Maxwell, sino que se escabullía hacia las carretas traseras. Algo en su andar le encendió una alarma en la mente. Harrison seguía leyendo. Fuentes de agua contaminadas deliberadamente. Instrucciones para atacar zonas con más mujeres y niños. Su rostro se volvió ceniciento. «Dios mío, ¿qué han hecho?». «Lo que era necesario», replicó Maxwell con frialdad. La expresión del coronel se endureció. «Teniente, arreste al señor Sinclair. Regresaremos de inmediato al fuerte para una investigación completa». «No puede hablar en serio», protestó Maxwell, mientras dos soldados lo flanqueaban. Evelyn sintió un respiro de alivio, pero fue breve. Maxwell, viendo desmoronarse sus planes, se abalanzó de pronto sobre la pistola del coronel. Se la arrancó apuntando no a Harrison, sino directo a Evelyn. «Traidora», rugió Maxwell apretando el gatillo. Todo ocurrió al mismo tiempo. Macaulay, en un instante de lucidez, se lanzó hacia adelante empujando a Evelyn a un lado. El disparo tronó con un estruendo ensordecedor. Soldados se abalanzaron sobre Maxwell derribándolo, y desde la loma el grito desgarrado de Chayton resonó al creer que había presenciado la ejecución de Evelyn. Lluvias de flechas cayeron de golpe. Los guerreros Lakota, convencidos de que Evelyn había muerto, desataron el ataque. Los soldados buscaron refugio devolviendo el fuego. El coronel Harrison gritaba órdenes tratando de imponer control en medio del caos. Evelyn se encontró en el suelo cubierta por el peso de Macaulay protegiéndola. Pero algo no estaba bien. La mujer no se movía. La sangre manaba de su espalda donde la bala la había alcanzado. No, Evelyn la volteó sosteniendo su cabeza con ternura. «¡Ayuda!». «Necesita un médico». Los ojos de Macaulay se entreabrieron fijándose en el rostro de Evelyn con repentina claridad. Los efectos de las drogas parecían disiparse mientras la vida se le escapaba. «Dile a mi hermano que nunca traicioné por voluntad propia. Me tuvieron prisionera, me usaron. Las drogas». «Díselo tú misma», suplicó Evelyn entre lágrimas. «Vas a vivir». Una sonrisa triste asomó en los labios de Macaulay. «Algunos caminos terminan donde empezaron». Con esfuerzo aferró algo en su cuello, una pequeña bolsa de cuero. «Toma esto. Prueba de todo. No solo de tu padre. Whitman. El doctor Whitman».
La respiración de Macaulay se volvía cada vez más entrecortada. Él lo creó. La enfermedad más fuerte que la natural. Su experimento. Obsesionado. Sus ojos se abrieron de golpe. Deténganlo. Las carretas de suministros. El combate arreciaba mientras los jadeos de Macaulay se hacían más débiles. Evelyn gritaba por ayuda, pero sus voces quedaban ahogadas en la batalla. La sostuvo impotente viendo apagarse la luz en unos ojos tan parecidos a los de Chayton. Una sombra los cubrió Chayton mismo de pie, el arco olvidado en su mano al ver el cuerpo de su hermana. Cayó de rodillas junto a ellas, recogiéndola en sus brazos. «Ella me salvó», susurró Evelyn. «La bala era para mí». Le entregó la bolsa de cuero. «Quiso que la tuvieras. Dijo que era prueba no solo contra mi padre, también contra Whitman». Con dedos temblorosos, Chayton abrió la bolsa. Dentro halló un pequeño cuaderno, las páginas llenas de la letra cuidadosa de Macaulay, años de cautiverio, planes escuchados. Y lo más incriminatorio, los experimentos del Dr. Whitman, con enfermedades convertidas en armas más letales que la viruela común. Ella dijo que lo detuviéramos. «Está en las carretas de suministros», recordó Evelyn con urgencia. La cabeza de Chayton se alzó rastreando el campo. Entre humo y confusión, lo vieron Whitman, al fondo de la columna, sacando algo de una caja reforzada en una carreta. «¿Qué hace?», preguntó Evelyn. «Nada bueno», respondió Chayton, sombrío, poniéndose de pie. «Quédate con mi hermana». No lo detuvo Evelyn, tomándole el brazo. «Vamos juntos». Avanzaron entre el caos de la batalla, cubriéndose detrás de rocas y caballos muertos, mientras silbaban balas y flechas. Nadie reparó en ellos, todos demasiado ocupados combatiendo. Al acercarse quedó claro lo que hacía. El doctor sacaba frascos de vidrio con líquido turbio, colocándolos en pequeños artefactos de resorte, bombas de dispersión. «Va a liberar la enfermedad en el aire», murmuró Evelyn horrorizada, reconociendo el diseño de antiguos contratos militares de su padre. «No es cualquier enfermedad», replicó Chayton, con rostro sombrío, hojeando el cuaderno. Según las notas de Macaulay, creó una cepa nueva. Mata en días, no en semanas, y se propaga más rápido que cualquier otra. Planea exterminar a todos, a toda la tribu de un golpe. Whitman terminó de preparar el primer dispositivo y empezó a escalar hacia la entrada del valle, donde permanecían los ancianos, niños y enfermos. «Yo lo detendré», dijo Chayton, tensando su arco. «Tú destruye esos frascos». No lo frenó Evelyn. Mira esperaba que alguien lo siguiera. Señaló pequeños artefactos metálicos que Whitman había dejado en su camino, trampas conectadas a cartuchos de escopeta. «Necesitamos otra manera». El combate seguía rugiendo sin que nadie sospechara el verdadero peligro. «La carreta», dijo Evelyn de repente. «Si la alcanzamos, podemos usar los caballos para cerrarle el paso». Rodearon ocultos por el desorden de la batalla hasta llegar por detrás. Los caballos estaban aún atados, nerviosos y pateando. Evelyn subió al asiento mientras Chayton cortaba las cuerdas. «Ahora», gritó él, azotando las ancas. Evelyn jaló las riendas y la carreta se lanzó cuesta arriba directo hacia Whitman. El doctor se volteó al escuchar el rostro deformado de ira, al verlos cargar contra él. Sacó su pistola y disparó al azar. Una bala rozó el hombro de Evelyn, pero mantuvo firme las riendas, guiando a los caballos desbocados. Whitman intentó apartarse, pero la carreta lo embistió, lanzándolo ladera abajo junto con el artefacto mortal. El frasco se quebró, pero lejos del valle. Su contenido se evaporó en las rocas bajo el sol ardiente, neutralizándose. Chayton saltó de la carreta, arco listo, mientras Whitman trataba de incorporarse. El doctor alcanzó otro frasco sujeto a su cinturón, pero se quedó helado al ver una flecha apuntándole al corazón. «Hubiera funcionado», dijo con calma extraña. «Una solución perfecta al problema indio». En una tarde, toda una población eliminada sin arruinar recursos valiosos. Sus ojos brillaban de fanatismo. «Ciencia al servicio del progreso». «Ciencia al servicio del genocidio», replicó Evelyn, bajando del asiento, la herida sangrando. «No eres un médico, eres un monstruo. Soy un visionario», gritó Whitman, su fachada resquebrajada. «La historia me dará la razón. La historia te olvidará», dijo Chayton con frialdad.
como mi pueblo olvidará tu enfermedad. Señaló los frascos restantes en la carreta. Tu obra muere hoy. Whitman se lanzó de pronto no contra ellos, sino contra la carreta para activar otro dispositivo. La flecha de Chayton lo atravesó en el pecho arrojándolo hacia atrás. Cayó junto al frasco roto tosiendo sangre. Necios, alcanzó a jadear. Esto no cambia nada. Habrá otros como yo. El progreso no puede detenerse. El progreso no se mide en niños muertos, dijo Evelyn en voz baja, mirando cómo la vida se apagaba en sus ojos. A su alrededor la batalla comenzaba a extinguirse. El coronel Harrison, tras presenciar el intento de Whitman de cometer una matanza, ordenó a sus hombres cesar el fuego. Los guerreros, al ver la señal de su jefe desde la entrada del valle, comenzaron también a retirarse con cautela. En el silencio tenso que siguió, Evelyn y Chayton volvieron hasta el sitio donde yacía el cuerpo de Macaulay. Maxwell Sinclair permanecía bajo custodia con el rostro endurecido por un odio impotente, mientras observaba a su hija arrodillarse junto a la hermana del hombre al que había intentado destruir. El coronel Harrison se acercó despacio, su uniforme cubierto de polvo y rasgado por la batalla. No tenía conocimiento de los planes de Whitman ni de la guerra biológica de tu padre, dijo en voz baja. El ejército no aprueba tales métodos cualesquiera que sean nuestras órdenes respecto al territorio. Y sin embargo habrían atacado este valle, replicó Chayton, el dolor por su hermana endureciendo su voz. Mataron a nuestro pueblo por defender su hogar. Harrison no tuvo respuesta. Lo que ocurra ahora depende de lo que hagamos, cada uno terminó diciendo. No puedo cambiar la política dictada desde Washington, pero puedo informar con honestidad lo que vi aquí. El acuerdo sellado a la sombra de aquella colina manchada de sangre jamás aparecería en los registros oficiales, demasiado irregular, sustentado en la honra personal más que en disposiciones del gobierno. Harrison prometió una retirada militar de las Colinas Negras durante 6 meses, mientras las pruebas de Macaulay se presentaban ante las autoridades en Washington. A cambio, el jefe Maca garantizó no atacar a colonos que cruzaran por corredores establecidos. Macaulay fue enterrada con honores plenos, Lakota, su cuerpo devuelto a la tierra sagrada de sus ancestros. Su cuaderno, último acto de resistencia de una mujer que padeció años de cautiverio y abusos, desató un pequeño escándalo en los círculos políticos de la capital. Aunque insuficiente para transformar la política india, sí provocó prohibiciones específicas contra la guerra biológica y el enjuiciamiento militar de varios oficiales implicados en las maquinaciones de Maxwell Sinclair. Maxwell nunca llegó a ser juzgado durante su traslado a Fort Leavenworth. Escapó en medio de una tormenta nocturna. Su cadáver apareció 3 días después en el fondo de un barranco. Nadie supo si fue accidente-suicidio o justicia de frontera. En cuanto a las investigaciones letales de Whitman, el coronel Harrison supervisó personalmente la quema de todos los frascos y notas, aunque Evelyn conservó una muestra sellada como seguro contra futuras negaciones. Aquella evidencia permaneció oculta por décadas hasta llegar a una investigación congresional que acabaría dando forma a las primeras prohibiciones internacionales sobre guerra biológica. Un año después de la muerte de Macaulay, la primavera pintaba de colores vivos las Colinas Negras cuando Evelyn dio a luz a una niña. La llamaron como la hermana de Chayton, en honor al sacrificio que había salvado no solo la vida de Evelyn, sino la de incontables personas. La pequeña creció fuerte con el cabello oscuro de su padre y los ojos verdes de su madre, un reflejo perfecto de ambas sangres. Desde temprana edad mostró facilidad para las lenguas y para sanar, aprendiendo tanto la medicina Lakota como el conocimiento occidental que Evelyn había llevado consigo. Con el paso de las estaciones llegaron rumores de nuevas amenazas. Se había descubierto oro en las Colinas Negras, atrayendo a miles de buscadores a pesar de la protección de los tratados. El gobierno en Washington vacilaba entre cumplir los acuerdos o ceder a las demandas de los colonos. El día en que la pequeña Maui cumplió 3 años, una visitante llegó al asentamiento oculto, la viuda Callahan. Su hombro seguía rígido por la herida recibida años atrás, pero su espíritu permanecía intacto. Traía noticias inquietantes y a la vez esperanzadoras. Los días del tratado están contados, dijo sin rodeos.
mientras todos se reunían en torno al fuego nocturno. Demasiado oro, demasiados colonos con votos, pero sus pruebas sobre el plan de guerra biológica han encontrado aliados inesperados en el Congreso. Un senador de Massachusetts ha propuesto un compromiso, un pequeño territorio autónomo en las montañas del oeste. Otra promesa rota, otra reserva reducida, comentó Chayton con amargura. No exactamente, replicó la viuda, sacando papeles de su bolso. Esto sería distinto, legalmente establecido como santuario con carta propia, autogobierno, bajo protección federal nominal. Un lugar donde las costumbres puedan continuar sin intervención de agentes indios ni misioneros. La pequeña Macawi se acercó al fuego curiosa por la visitante que hablaba con tanta intensidad con sus padres. La viuda sonrió al verla, reconociendo los rasgos de Chayton y la firmeza de Evelyn en su mentón. Los escritos de tu madre sobre ti han ayudado a nuestra causa más de lo que imaginas, pequeña, le dijo suavemente. Una hija de dos mundos demuestra que hay otro camino más allá del exterminio o de la asimilación forzada. En efecto, los relatos anónimos de Evelyn sobre su vida entre los Lakota habían encontrado inesperada acogida en círculos intelectuales del este. Sus descripciones de prácticas médicas sofisticadas, estructuras sociales complejas y un manejo sostenible de la naturaleza desafiaban las ideas predominantes de salvajes. Pero fueron sus crónicas sobre el crecimiento de la joven Macawi, una niña capaz de moverse con fluidez entre dos culturas, las que más cautivaron la imaginación. El proyecto de santuario enfrentó feroz oposición de contratistas militares, compañías de ferrocarril y consorcios mineros. La lucha en Washington duró casi 2 años, mientras los Lakota sufrían cada vez más presiones. Cuando la niña cumplió 5 años, un mensajero trajo la noticia: la legislación había sido aprobada por un solo voto. Aunque muy menor comparada con su territorio ancestral, la reserva santuario otorgaba protección legal contra los peores abusos. Más aún, establecía un precedente que los pueblos originarios podían conservar un grado de soberanía mientras se adaptaban a los tiempos cambiantes. No será la libertad que conocimos, admitió Chayton aquella noche al hablar del santuario, pero dará protección a la generación de nuestra hija y una base para algo mejor, añadió Evelyn, mirando a la niña jugar con otros junto al fuego. Un lugar donde no tendrá que elegir entre mundos, sino honrar a ambos. La transición no fue ni sencilla ni tersa. Muchos grupos Lakota rechazaron el compromiso, siguiendo a líderes como Caballo Loco y Toro Sentado en resistencia armada. Otros aceptaron a regañadientes la vida en reservas, pensando que rendirse era preferible al exterminio. Pero para quienes acompañaron a Evelyn y Chayton al santuario, comenzó un experimento único de preservación cultural. Gracias a los contactos de Evelyn en el este y al conocimiento profundo de Chayton sobre las tradiciones Lakota, fundaron una comunidad que honraba las prácticas ancestrales, a la vez que incorporaba selectivamente lo útil de la sociedad blanca. Se creó una escuela que enseñaba ambas lenguas con igual importancia. Un pequeño dispensario combinaba medicina nativa con técnicas occidentales. Un consejo gobernaba conforme a principios Lakota adaptados. En el 10º aniversario de aquella primera reunión, el mismo día caótico de la boda, en que Chayton había rescatado a Evelyn de una vida de encierro dorado, ambos se encontraban en lo alto de un risco contemplando el asentamiento que seguía creciendo. La joven Macawi, ya convertida en una muchacha admirable, estaba abajo enseñando a los niños más pequeños a reconocer plantas medicinales. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos a esto?, preguntó Evelyn, recargando su rostro en el hombro de Chayton, mientras el sol teñía de oro el horizonte. Ese día, cuando decidí irrumpir en una boda, lo único que imaginaba era salvar a una mujer de un matrimonio sin amor, respondió él rodeando su cintura con el brazo. Jamás soñé que iba a encontrar a mi verdadero compañero de vida, ni que cambiaríamos el destino de tantas personas, o que la transformación más grande vendría gracias al sacrificio de tu hermana, susurró Evelyn. Las pruebas que recogió durante aquellos años terribles salvaron a incontables vidas. Ella estaría orgullosa de su tocaya, añadió Chayton, observando la paciencia con la que su hija instruía a los pequeños. Maccabi siempre sostuvo que el conocimiento era el camino verdadero hacia la libertad. Cuando cayó la noche, bajaron juntos hacia las luces del poblado.
No era la existencia a la que ninguno había nacido, sino aquella que forjaron juntos entre las cenizas del conflicto. Su historia sería narrada una y otra vez a través de las generaciones, inspirando a otros a desafiar divisiones artificiales, a reconocer la humanidad más allá de las barreras culturales, a elegir la libertad aun cuando el camino pareciera imposible. 2 décadas más tarde, su hija viajaría a Washington como representante de aquella comunidad singular, un desafío viviente contra la creencia de que la asimilación era la única salida para los pueblos originarios. El santuario se ampliaría hasta convertirse en modelo estudiado por reformadores y legisladores en todo el país. Para Evelyn Sinclair, que una vez fue una novia forzada a un compromiso sin alma, el viaje había cerrado un círculo de prisionera a la libertad más profunda. Al perder la vida que otros habían planeado para ella, encontró su verdadero destino, uno que transformó no solo su futuro, sino el de muchos más. Y a veces, como Chayton le había dicho, bajo las estrellas infinitas de Dakota, el valor bastaba para cambiar el rumbo de los mundos.